Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Enfoque con EY. Los saluda Malena Mejía, gerente de consultoría. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Marco Onofre. Lo hemos invitado porque queremos con él compartir sus conocimientos sobre un tema importante y novedoso que ha sido regulado a partir del mes de marzo último. Se trata de la hipoteca inversa. Este tema es novedoso en el país porque tiene también un contenido de favorecer a los adultos mayores a poder tener acceso al crédito, un crédito que sería garantizado con una hipoteca, ¿no? Al respecto de este tema, Marco, ¿podrías un poquito definirnos de qué se trata la hipoteca inversa y luego iremos desarrollando el tema para ver todas las bondades? Claro, efectivamente, el 28 de marzo se publicó la ley 3741, que es la ley que regula la hipoteca inversa. Es una norma novedosa para nuestro sistema, nueva. Aún tiene muchas cosas por desarrollar, hay muchas preguntas que las vamos a poder ver en el transcurso de esta conversación. Pero que sí, que permite, y la misma norma lo dice, que permite a las personas complementar sus ingresos a través de este tipo de financiamientos, ¿no? Claro. Es una norma que no lo dice expresamente, pero sí está diseñada para favorecer más a los adultos mayores, a las personas mayores, por los mismos efectos patrimoniales que tiene la norma, ¿no? No es una norma muy recomendable de un acceso a crédito para personas jóvenes, es más recomendable para personas mayores por las mismas características que tiene la Claro, propia que las norma. vamos a ir abordando a lo largo de esta invitación que te hemos hecho. Y también para precisar un poco que hasta la fecha no se ha dictado todavía el reglamento de esa norma, que seguramente va a ampliar y contemplar muchos de los detalles que todavía para nosotros son desconocidos. Sí, efectivamente, aún no hay un reglamento que regule o establezca las pautas más específicas de esta norma. Hay muchos temas que todavía están en el tintero, desde los requisitos hasta los registros que implica esta norma, pero que sí son 90 días que a partir de la dación de la ley, que se cumplirían en teoría alrededor del mes de junio, ¿no? Mes de junio, efectivamente. ¿No? Y también por lo que he podido ver a través de diferentes entrevistas que se les ha hecho a los funcionarios de la Asociación de Bancos, hay como que 90 días adicionales para establecer los procedimientos para tener acceso al crédito. Sí, específicamente porque no solamente la norma se va a agotar con el reglamento, sino que implicará todo un cambio tanto en el sistema bancario como en la misma SBS, porque la SBS también va a tener una participación activa en tanto el registro de asesores o toda la forma de fiscalización y supervisión de todo este proceso de implementación, ¿no? Sí. Bueno, entonces abordando el tema en sí, ¿en qué consiste específicamente el tema de la hipoteca inversa? O sea, ¿qué cosa es la hipoteca inversa? Suena una norma muy técnica, pero en realidad la hipoteca inversa es una forma de financiamiento a través de la cual una persona adquiere un capital dinerario a través de una garantía sobre su casa, una hipoteca sobre su casa. O sea, esto significa que para tener acceso a la hipoteca inversa, a diferencia de la hipoteca normal, o sea, normalmente uno cuando tiene una casa o quiere comprar una casa, la compra muchas veces con la hipoteca. Con hipoteca. No, acá es al revés. Tienes que tener la casa para hipotecarla. Exacto. ¿No? Y adquieres y contra esa hipoteca obtienes hipoteca obtienes el crédito, efectivamente. Siempre tienes que tener un inmueble para hipotecarlo y obtener el crédito. ¿Cuál es lo curioso de esta norma? Lo curioso es que tú no empiezas a pagar la hipoteca mientras estás vivo, sino la hipoteca recién se empieza a pagar cuando has fallecido. Exacto. Cuando el titular del crédito, la persona beneficiaria del crédito, que puede ser titular o no, fallece. En ese momento se empieza a pagar ese crédito, que ese crédito lo pagan o los sucesores del titular del crédito, del beneficiario del crédito, o
en todo caso se ejecuta la casa, ¿no? Por eso está la garantía de la casa. Exacto. Si no hay nadie que pague al final de todo, va a ser la misma casa la que va a respaldar ese crédito. La casa paga por uno. La casa paga por uno. Si eres una persona sola, soltera, no tienes a nadie, tienes una casa y quieres disfrutar de la vida, puedes financiarte con tu casa, aprovechar Sí, eso. porque hay una situación muy común en la sociedad peruana, que es en el sentido que las personas se hacen de una casa y llegan a una determinada edad y resulta que es mucha casa y poca liquidez. O sea, las personas con mucho esfuerzo compraron un bien inmueble, trabajaron, pero al momento de recibir su pensión, o la pensión es muy baja y no les alcanza para vivir, pero sí tienen un patrimonio. O posiblemente estuvieron aportando a una AFP y solicitaron, digamos, su fondo, y el fondo, llegado a los 65 años o después de los 65 años, se lo consumen. O no lo usaron muy bien. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? ¿No? Tienen todavía su casa. Sí, es un caso bastante común, Tengo familiares que son personas adultas, que son pensionarios y que su pensión es baja, pero tienen una casa, ¿no? Porque era la costumbre comprarse una casa en su momento, como parte del proceso de vida de hace un par de generaciones, ¿no? Entonces, en la actualidad hay muchas personas que son mayores, que tienen una casa, tienen un patrimonio porque esa era la costumbre, pero que tienen poca liquidez porque su pensión es baja, los sistemas pensionarios a veces no han sido los más óptimos, efectivamente. Esta es una opción para darles un respiro, una mejor calidad de vida. Exacto. Y que además no es nueva, o sea, es nueva en el Perú, pero no es nueva a nivel mundial. O sea, existen otros países que tienen una legislación más desarrollada al respecto, ¿no? Entonces, sí, es bueno para el Perú que estemos dando un paso adelante para también favorecer, no solamente con pensión, sino también con un ingreso complementario a través de esta modalidad de crédito. Efectivamente, en otros países esta figura es común, no es nada raro, y sí funciona, ¿no? Funciona y permite tener a las personas, a los adultos mayores, la posibilidad de desarrollarse, de viajar, de hacer cosas que uno siempre espera hacer y que por temas de liquidez puede posponer, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo funciona, digamos, quiénes pueden ser beneficiarios y cuáles son las ventajas que de repente podría tener una persona titular de un bien inmueble? Porque yo también podría decir, no, en vez de optar por la hipoteca inversa, de repente voy a vender mi propiedad y con lo que me paguen me compro una casa más pequeña y con el saldo viajo o lo dedico para atender determinada enfermedad que pueda tener, no sé, uno de los cónyuges, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la ventaja digamos, que se ofrece a través de esta modalidad de crédito? Ya, a ver, vamos a plantearlo un poquito. Los requisitos para la hipoteca inversa es que una empresa autorizada por la SBS, que la misma norma lo lista, no lo vamos a hacer aquí para fines prácticos, una empresa autorizada por la SBS, va a calificar a una persona que es el titular en base a tres requisitos, ¿no? En base al valor del inmueble, a la expectativa de vida del titular y en base al interés que se pudiera generar con el valor del préstamo, va a calcular y va a determinar cuál es la posibilidad de acceder a una hipoteca inversa. La norma también te señala que pueden haber otros criterios que lo más probable es que vengan en la reglamentación, porque va a haber un tema de asegurar la lucidez en la decisión, la capacidad jurídica, todas esas cosas, ¿no? Entonces, que lo más probable es que serán reglamentados, pero en principio son el valor del inmueble, la expectativa de vida de la persona y el cálculo de interés para ver que puedas acceder a esta hipoteca. Claro, entonces si digamos hasta este punto, cuando vemos valor del inmueble, sería tasación, ¿no? Me parece que la norma ha regulado que serían 2 tasaciones. Efectivamente, la norma dice que tienen que ser 2 tasadores, uno de la entidad supervisada y otro del particular, ¿no? Exacto. Edad de la persona que solicita
digamos, la hipoteca inversa, que... Claro, la norma no hizo un rango de edades, pero te va a calcular en base a la proyección de vida. Entonces, si eres muy joven, tu proyección de vida va a ser muy larga, entonces el interés va a ser bastante alto. Entonces, lo más probable, lo más recomendable es que sea una persona mayor, para que el plazo del crédito no sea tan largo, ¿no? Correcto. Para que pueda obtener una renta, si es que opta por una renta mensual, que la renta mensual alcance para cubrir varios años, o sea, sobre todo los años a partir de que tiene su jubilación, o sea, los años a partir de los 65 años, por decirlo de alguna manera. Claro, efectivamente, la norma te permite que una vez que se haya desembolsado el crédito, porque se desembolsa el monto total, una vez que se haya desembolsado el crédito, puedas contratar a un agente de seguros y que este agente de seguros tome ese dinero y lo convierte en una renta vitalicia, ¿no? Y lo pueda ir partiendo de forma mensual como una renta inafecta a impuestos que les permita a la persona pues tener un ingreso mensual asegurado, o pues simplemente tener con el banco todo el monto y desembolsado y ir proporcionalmente consumiendo ese monto, ¿no? Así es. Volviendo un poquito a la parte de la edad, existen a nivel del sistema regulatorio de banca y de seguros tablas actuariales, ¿no?, que indican cuál es el promedio de edad probable del varón o de una dama, ¿no?, que están alrededor de los, en el caso de la mujer, 91 años y en el caso del hombre 88. Pero teniendo esta probabilidad de vida y a partir de la edad en que uno solicite el tema de la hipoteca inversa en el sistema financiero, le van a hacer a uno un cálculo en función también de la tasación que uno tenga sobre su bien inmueble, ¿no? Entonces, por eso es que, como tú decías, es importante la edad en la que uno lo solicita, el valor del inmueble a la fecha que lo solicitas y obviamente el interés, que seguramente será regulado, esperemos que sea un interés social, ¿no?, que no sea muy alta la tasa de interés, para que estas personas puedan disfrutar de la liquidez del patrimonio que tienen. Efectivamente. ¿No? Y que sea cancelado al fallecimiento. Ahora, las modalidades, como tú decías, ¿no? O sea, la forma que nos comentabas en que las personas pueden acceder a la hipoteca inversa sería o por el lado de ir recibiendo una cuota mensual hasta su fallecimiento, ¿no? Efectivamente. O también podrían pedir un monto global X sobre el valor del inmueble, o sea, decir el 50% del valor del inmueble, pero lo quiero hoy, decir así. Aparentemente sí, creo. Aparentemente la norma no lo establece de forma expresa, pero aparentemente sí podría regularse que con el banco la forma de desembolso, ¿no? Podría ser el 100% al inicio, quizás se pueda negociar incluso una parte al inicio y después desembolsos parciales, se puede manejar, ¿no? O sea, hay una flexibilidad. Hay una flexibilidad como en todo préstamo, ¿no? Y también existe la posibilidad no solamente de que participen los bancos y financieras, sino también las compañías de seguros, ¿no?, a través de lo que se denomina las rentas vitalicias. Y en este caso sería que, bueno, hay como que una ventaja, no lo he visto todavía en la ley peruana, pero lo leí un poco en otras legislaciones, que la ventaja está en que cuando vas a solicitar renta vitalicia, como te tienen que desembolsar todo el valor de lo que constituye tu bien inmueble, porque eso lo vas a entregar a una compañía aseguradora para que contra ese monto la compañía aseguradora calcule una renta vitalicia para ti como titular hasta que fallezcas, versus la hipoteca inversa, en donde la entidad financiera lo que hace es un cálculo, ¿no? Hace un cálculo para ver hasta cuánto te puede dar y eso cómo lo va a distribuir en el tiempo en que tú estás solicitando que te sea entregada la mensualidad. En efecto, hay una leve diferencia en lo que es renta vitalicia y lo que es el fraccionamiento del pago de los desembolsos, ¿no? Porque al final el fraccionamiento de los desembolsos, tú tienes el dinero, se fracciona en partes, pero al final el monto que está desembolsado queda en tu cuenta, queda como un respaldo. Si es que llegas a fallecer, ese monto va a quedar ahí, tus herederos van a poder disponer de él, llámese para repagar la deuda o para
para otro fin, mientras que en la renta vitalicia, si uno muere, ese monto pues es absorbido ya por la compañía de seguros por el mismo efecto de ese contrato, ¿no? Entonces, hay una proyección en el tiempo, ¿no? Ahora, en el caso de la hipoteca inversa, pues la cuota que se te va a desembolsar va a venir con intereses. En el caso de la renta vitalicia, va a tener un costo mayor. Va a tener un costo mayor. Entonces, va a haber un tema de un cálculo que se va a tener que ver caso por caso. Por eso la misma norma establece que tienen que haber asesores especiales para esto, porque va a haber una necesidad de determinar cuál es la opción más recomendable en cada uno de los casos y dependiendo del volumen de ingresos o el tipo de ingreso esperado por la persona, ¿no? Sí. En el caso de los beneficiarios, ¿quiénes podrían ser beneficiarios? O sea, ¿quiénes podrían ser beneficiarios digamos, de la cuota mensual o de la cuota o de la renta vitalicia? Y también un poco quizás aclararle a los titulares que son casados, ¿no? Si es que por ahí surge la preocupación de uno de los cónyuges, ¿qué pasa si se muere uno de los cónyuges y el que sobrevive? ¿Qué pasa con el que sobrevive? ¿Eso podrías un poquito informar? Por supuesto. Los beneficiarios de este préstamo son el titular o los titulares del inmueble en primer orden, ¿no? Puede ser un par de esposos, efectivamente. Ahora, ¿cómo se ejecuta esto? Si son varios titulares, la hipoteca inversa recién se ejecuta cuando muere el último de los titulares. Entonces, si es una pareja de esposos beneficiarios de esta hipoteca inversa, si uno se muere primero, el otro todavía queda con la hipoteca inversa y todavía no tiene que pagarla porque la hipoteca se va a ejecutar después de que el segundo esposo muera. O sea, seguiría recibiendo su mensualidad y no, el que sobrevive. El que sobrevive, efectivamente. Y también tranquilo, porque puede seguir viviendo en su casa. Sí, efectivamente, y no tiene que empezar a repagar, ¿no? Entonces, sí. En principio son los titulares del inmueble, pero el titular también puede nombrar un beneficiario. Entonces, es posible que la hipoteca inversa vaya a favor de un beneficiario o beneficiarios, ¿no? Igual la hipoteca inversa se empezará a ejecutar, se empezará a repagar cuando muera el beneficiario o el último de los beneficiarios. Entonces, ¿qué pasa si es que es un hijo que quiere darle una pensión a sus papás, tiene varios inmuebles y quiere darle una pensión a sus papás? Puede nombrarlos como beneficiarios y que ellos reciban. O puede ser un padre que tenga un hijo incapaz y pueda nombrarlo como beneficiario y sea él el que tenga el uso de este beneficio, ¿no? Las posibilidades son muchas las posibilidades de vinculación, digamos, que pueda existir, y a su vez también los cálculos, porque o sea, acá tiene que ir de la mano la parte del cálculo financiero de cuánto va a ser la cuota y hasta cuánto tiempo, porque va en proporción a la vida, a la expectativa de vida o probabilidad de vida que pueda tener en sí el beneficiario final, ¿no? Cuando el hecho de que la expectativa de vida sea una variable para el cálculo implica que se tenga que analizar caso por caso la expectativa de vida y todo para poder determinar cuál de las opciones es la más recomendable, ¿no? Ahora, ¿cómo se asegura o qué riesgos corre, digamos, la parte financiera, la parte que entrega el crédito de hipoteca inversa? Va a incurrir en algunos costos porque hay algunos riesgos que de todas maneras tienen que cubrir, ¿no? Por ejemplo, el costo del mantenimiento, el riesgo del mantenimiento de la casa en buen estado, el riesgo de que la propiedad se desvalorice. Claro, para eso, para los riesgos de la entidad autorizada, los requisitos de la norma establecen ciertas obligaciones para el titular del inmueble, ¿no? Como son el hecho de contratar un seguro contra todos riesgos para mantener la indemnia del inmueble ante cualquier cosa, igual que la enajenación, el alquiler del inmueble o el gravamen del inmueble sea con una autorización de la entidad financiera, que es diferente a las hipotecas comunes. Las hipotecas comunes uno transfiere, enajena, alquila de cualquier manera y la hipoteca va pasando, ¿no?
Pero en este caso, antes de alquilar, antes de vender, antes de grabar o hipotecar ese inmueble con otra hipoteca, se tiene que pedir una autorización a la empresa financiera o a la empresa autorizada, ¿no? Ahora, de todas maneras, lo que comentas es interesante porque si bien se puede hacer con una autorización, también es importante para las personas que soliciten este crédito de hipoteca inversa, pueden tener la posibilidad de ganar por dos lados. O sea, por un lado gano porque licúo mi parte patrimonial, es decir, voy recibiendo líquidamente parte de lo que invertí en mi inmueble, y por otro lado no pierdo mi capacidad de disposición, porque con una autorización puedo arrendar. Entonces también podría irme a vivir a la casa de mi hijo, ¿no? Y arrendar y tener una renta por el arrendamiento del inmueble. Efectivamente, es posible que si una persona tiene un inmueble y que lo arriende y no quiere hipotecarlo porque si ya no voy a poder arrendar el inmueble, no hay ese impedimento. Se puede seguir arrendando y puedes tener la hipoteca y tener un ingreso complementario, ¿no? Otro requisito que es más una garantía para la entidad supervisada es el tema de la ejecución de la hipoteca. Un riesgo de la entidad es que tengas una hipoteca que sea preferencial, ¿no? Entonces, la norma te dice que no necesariamente la hipoteca inversa no tiene que ser la primera hipoteca del inmueble, puede ser una segunda hipoteca, una tercera hipoteca. Lo que sí te pide la norma es que al momento de ejecutar la hipoteca inversa, ella sea la primera, o sea la única, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo tener una hipoteca por 10 años o ya tener una hipoteca previa y que le queden 10 años de pago, y puedo plantar la hipoteca inversa que puede tener 20 años, ¿no? Entonces pueden ir en forma paralela. Al momento de ejecutarse la hipoteca inversa en 20 años o en 15 años, la primera hipoteca ya no va a estar, ¿no? Entonces va a tener la preferencia. Entonces no es un impedimento que tu inmueble esté hipotecado, por ejemplo, ¿no? Si es que se puede asegurar o se puede calcular que la hipoteca inversa va a tener una ejecución independiente a la primera hipoteca que has podido tener, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucho que conversar al respecto, pero lo importante también es que la norma ha creado obligaciones para estas empresas financieras de publicidad y transparencia, ¿no? Efectivamente. Y eso consistiría básicamente en poder dar asistencia a las personas que requieren de este tipo de financiamiento. Van a poder recurrir, seguramente será reglamentado, ¿no?, a estas empresas financieras, y ellas tienen que atender determinadas consultas, publicidad al respecto, en qué consiste la norma, qué tanto puede estar considerando un contrato, de qué tipo de interés, cómo es el contrato y qué sé yo, ¿no? Algo parecido a como fue la primera vez que salieron las normas sobre las AFPs, en donde se pretendía pues interesar a las personas a acceder a este sistema nuevo, ¿no?, privado de pensiones. Efectivamente, la norma señala una obligación de transparencia y publicidad para estas entidades supervisadas, que se va a traducir en publicidad, en bastante difusión de todo este proceso de hipoteca inversa, para que las personas tengan la capacidad de tomar conocimiento y asesorarse con la misma entidad. Pero también establece una obligación del titular de acreditar que efectivamente ha sido asesorado sobre el tema, porque es un tema delicado, es un tema que involucra el patrimonio personal, ¿no? Exacto. Entonces, la norma ha establecido un registro de asesores que van a estar supervisados por la SBS, en donde para acceder a este tipo de créditos, la persona, el titular del inmueble, va a tener que acreditar que ha sido asesorado por alguno de estos asesores de forma regular o independiente para poder acceder al crédito. Entonces, para asegurarse de esta manera que la persona tenga pleno conocimiento sobre los efectos del paso que está dando, efectivamente. Bueno, Marco, ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por todo tu conocimiento, que eres tan generoso en otorgarlo. Espero tenerte pronto en otra entrevista, y a todos los seguidores les agradezco por su participación el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.